¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Quiero continuar con los videos de la serie llamada Mi visión del Perú. Hoy quiero dedicarme a reflexionar sobre el tema de la pobreza y la desigualdad que todavía se mantiene en nuestro país y por un tiempo ya largo. Ha disminuido, pero todavía la tenemos. ¿Qué hacer? Quiero empezar leyendo dos artículos de la Constitución Política del Perú vigente. Artículo primero: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Así de simple dice textualmente el artículo primero, cómo empieza nuestra Constitución. Si el ingeniero que estaría trabajando en la obra pública se acordara de este artículo y su trabajo para poner más líneas férreas, más kilómetros de carretera o más puentes, lo enfocaría viendo no solamente el concreto, el fierro, el cemento, sino además lo que va a cambiar la vida de los peruanos cuando esas obras estén funcionando y lo que va a significar que se hagan más rápido, sería muy diferente. Si los funcionarios públicos que están en las compras del Estado o en el devengado de los proyectos de inversión se fijaran que esa tarea que se hace a veces en un escritorio significa, si se hace bien, transparentemente y con oportunidad adecuada, que la gente va más rápidamente a salir de la pobreza, cambiaría mucho las cosas. Mi tesis es personificar en cada acción pública, en cada política pública, no indicadores, números solamente, principalmente personas, seres humanos, humanizar la política pública. El artículo 43 de la Constitución vigente dice: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. Otro artículo que hay que reflexionarlo y que nos llama a pensar que antes que estar cambiando la Constitución o planteando temas de esta radicalidad, de repente hay que empezar a cumplirla en los artículos sustantivos. La pobreza. Ya en la historia de la humanidad y en la historia de la mayoría de los países que han logrado avanzar en su proceso de desarrollo, está claro que el crecimiento económico es el elemento central para combatir la pobreza. Y para que el crecimiento económico ocurra sostenidamente, la inversión privada es el elemento fundamental, junto con la inversión pública, pero fundamentalmente la inversión privada para sostener ese crecimiento. Sin embargo, el crecimiento no es suficiente. Hay pobreza que cae con el crecimiento, pero hay pobreza dura, estructural, que sigue siendo tal a pesar de que crecemos. Se necesita entonces un Estado eficiente, oportuno, transparente, que tenga programas sociales de manera directa para afrontar esta pobreza y esta desigualdad. De manera que el crecimiento es la primera acción. La segunda son programas sociales eficientes y direccionados y focalizados adecuadamente en la población pobre, en la desigualdad. Pero hay una tercera, muy poco comentada razón por la cual podríamos también combatir eficientemente la pobreza, y es el enfoque territorial. Nuestro país, dice la Constitución, es un país unitario. Sin embargo, somos un país muy fragmentado social y políticamente. Ojo, la diversidad como tal es una fortaleza, como ya lo he dicho en otro video, pero la fragmentación política es un tema que tenemos que resolver con valentía y con un criterio de apertura para que todos podamos conversar y entender este problema. Definitivamente, los antiguos peruanos, desde Caral hace más de 5.000 años, sabían manejarse adecuadamente con la naturaleza, tenían una buena gestión territorial, no hacían zonas urbanas en tierras productivas, se iban en las zonas altas, en las tierras seriasas, y privilegiaban el trabajo productivo, sobre todo para alimentar a la población. Cuando llegan los españoles, se trunca este manejo ordenado y sostenible con la naturaleza, esta gestión territorial adecuada en una geografía muy difícil, y los españoles organizan una
gestión territorial exclusivamente o prioritariamente orientada a sacar lo más rápidamente posible el oro y la plata de las minas y llevarla a Europa, a España. Se crean los corregimientos, los repartimientos. Se empieza entonces a desarticular esa armonía que había entre la gestión territorial, la naturaleza y el gobierno de los antiguos peruanos. Se empieza a producir entonces una desarticulación social y productiva, social, productiva y política, además, que tenemos hasta ahora, que adolecemos hasta ahora. A fines del siglo XVIII, durante el virreinato, influenciado por las reformas borbónicas, se crean las intendencias. Y las intendencias son gobernadas por gobernadores intendentes nombrados por el rey. Y allí creo que empieza el antecedente de lo que ocurrirá con la naciente República Peruana, que crea los departamentos y las provincias a instancias de las intendencias del virreinato de influencia borbónica. Y ahí empieza un proceso de repartir el territorio nacional con un criterio, no puedo decir incluso políticamente correcto, con un criterio simplemente de crear unos y otros sin mayor sustento técnico, sin mayor acompañamiento de esta división en función de la cuenca, de la realidad transversal, de la geografía de nuestro país. Con ese criterio, a lo largo de muchos años, de los 200 que tenemos de república, tenemos hoy día 25 regiones y una región especial que es Lima Metropolitana, 196 provincias, 1.896 distritos, 2.465 centros poblados menores. Siguen creándose los distritos, las provincias, y los centros poblados quieren ser distrito, y los distritos quieren ser provincia, y las provincias quieren ser regiones. Así, con esta multiplicación incoherente, con esta división de la incomunicación, ¿no? Solo estamos generando mayor pobreza y mayor desigualdad. Yo he estado 2 veces en un ministerio de infraestructura. Sé lo que es llevar agua, desagüe, comunicación, puentes o carreteras a sectores alejados del Perú. Pero tener 2.485 centros poblados menores con menos de 500 habitantes y alejados uno del otro 6, 7 kilómetros, es algo que hace imposible que allí pueda llegar la red pública de agua y desagüe o las comunicaciones de buena señal de calidad o la infraestructura de educación y de salud como corresponde a la dignidad de todo peruano. En los años 80, durante el primer gobierno de Alan García, se trabajó seriamente en un estudio consensuado con la población entonces para lograr una regionalización transversal, siguiendo los consejos que nos dio el sabio Javier Pulgar Vidal con sus 8 regiones naturales. Así, un equipo técnico liderado por Javier Pantaleán logró proponer 12 regiones transversales todas, que fueron aprobadas en su momento por la población y constituidas. ¿Tenían algunos errores en su ejecución? Sí, pero podían corregirse, pero lo más importante era que el concepto transversal ya estaba instituido y con acuerdo de la población. Cuando el gobierno de Fujimori dio el autogolpe en 1992, dejó sin efecto esa regionalización. Nombró unos consejos transitorios que no dieron ningún resultado positivo y eso siguió así hasta que se restauró la democracia. Y en el 2002, ya con gobierno democrático, el presidente Toledo, el Congreso de la República, creó una nueva regionalización, pero esta vez ya no era con regiones transversales. Simplemente a cada departamento se le convirtió en región y eso lo único que hizo es, digamos, consolidar este proceso de desarticulación, de fragmentación que hoy hace mucho daño al Perú. Porque podemos crecer y debemos crecer y cada vez más rápido y más alto. Podemos tener buenos programas sociales, digamos, dirigidos a poblaciones objetivos bien hechos, transparentes. Hay recursos, pero seguirá habiendo una pobreza
en esos centros poblados menores o en esas zonas urbanas periféricas, es que no cambiamos este concepto de gestión territorial tan equivocado que mantenemos, como he dicho, desde los tiempos del virreinato. Lima Metropolitana, la capital del Perú, es apenas un ejemplo de esta división. Un alcalde metropolitano que solo tiene, digamos, manejo en realidad del cercado, del distrito del cercado de Lima. Y hay 42 distritos, 42 alcaldes distritales. La ley habla de mancomunidades municipales y de macroregiones, pero es hasta este momento una propuesta de papel, hecha ley, pero que no funciona. Nosotros tenemos que corregir esta inadecuada y longitudinal manera de entender el Perú y debemos trabajar, sí, longitudinalmente también, por supuesto, pero sobre todo transversalmente, siguiendo a la naturaleza, siguiendo la cuenca, como lo dicen los especialistas, como lo dicen los antiguos peruanos, como lo dijo Pulgar Vidal y como lo aconseja un criterio sano de gestión territorial en estos tiempos. Queremos combatir la pobreza y la desigualdad, pongámonos de acuerdo en este tema sustantivo. Este tema en campaña no da votos. Este tema en campaña más bien se ve al revés. Se alienta que distritos se convierten en provincias o provincias en regiones, etcétera, para buscar votos que luego significan más desconfianza, porque esos nuevos distritos o esas nuevas provincias no mejoran su nivel de vida, porque es un engaño. ¿Cómo va a ser posible que puedan mejorar su nivel de vida si están tan alejados? Si en la misma Huancavelica hay Lilcaya y Cobamba a un lado de la cordillera y Huancavelica misma y Castro Virreina al otro lado de la cordillera. Si Churcampa de la misma Huancavelica está pegada más bien a Huanta y Guaitará está pegado más bien a Ica y tenemos que hacer una ida y regreso para llegar desde la costa a Huancayo. El criterio transversal, seguir la cuenca, una gestión territorial diferente, es en lo que tenemos que ponernos de acuerdo para efectivamente combatir la pobreza estructural y disminuir la desigualdad. Esto es lo que tenemos que hacer. No demagogias, no discursos populistas, no frases huecas u ofrecimientos que solo generan más desconfianza porque no se pueden hacer. Les propongo que reflexionemos sobre este tema, que nos pongamos de acuerdo sobre este tema y podamos avanzar para bien del Perú. Gracias.